Hola chicos, buen día. Vamos a continuar con nuestro programa. El día de hoy hablaremos de las enfermedades cerebrovasculares. Abordaremos su anatomía, su definición, la clasificación, su fisiopatología, epidemiología, los factores de riesgo, la valoración clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Les coloqué un infograma del EBC, ya que de acuerdo a la OMS es un problema de salud pública que afecta a millones de personas a nivel mundial, y el día 25 de mayo ha sido instituido como Día Mundial de la Enfermedad Cerebral Vascular. Vamos a hacer un pequeño recuento anatómico. Ustedes se preguntarán que por qué es necesario hablar del sistema circulatorio. Pues como sabrán, el EBC es un problema que se origina en este sistema, principalmente en las arterias cerebrales. Entonces vamos a hablar un poquito de este tema para que podamos comprender mejor la enfermedad. El sistema circulatorio va a trasladar dentro de nuestro organismo tanto sustancias que necesitamos como elementos nutricios o también el oxígeno, como también nos va a ayudar a desechar aquellas que no necesitamos, como los metabolitos y el dióxido de carbono. Está constituido por el corazón, por las arterias y las venas. Recordemos que el corazón tiene 4 cavidades. Del lado izquierdo tenemos un atrio y un ventrículo, y del lado derecho igual, un atrio y un ventrículo. Se dice que el lado izquierdo del corazón está regulando la circulación mayor, es decir, va a llevar la sangre del corazón hacia los tejidos, y el lado derecho va a llevar la sangre, va a recolectar esta sangre de los tejidos hacia el corazón para que pueda ser llevada a otros sistemas que nos provean de estas sustancias que necesitamos o que también desechen lo que ya no ocupamos. Aquí tenemos un dibujo en el cual se aprecia pues la circulación mayor y menor. Tenemos que de color rojo está demostrando la circulación mayor, en la cual la sangre oxigenada o con mayor cantidad de oxígeno llega a través de las venas pulmonares hacia el atrio izquierdo, pasa hacia el ventrículo izquierdo y de ahí nos va a llevar hacia la aorta, que va a proveer de sangre a todos los tejidos. Lo que nos importa es la arteria aorta, ya que a partir de esta va a haber ramificaciones para poder hablar acerca de la irrigación cerebral. Hay un trayecto de la aorta que es la aorta descendente, va a llegar a los tejidos de tronco y de miembros inferiores, ¿sale? Pero esto no lo vamos a abordar aquí, únicamente me interesa que comprendan y conozcan la irrigación cerebral. Para la circulación menor, que está señalado de color azul, se dice que va a llegar la sangre de los tejidos, pasa por la vena cava superior, vena cava inferior, hacia el atrio derecho. El atrio derecho va a eyectar la sangre hacia el ventrículo derecho y este va a llevar la sangre hacia los pulmones para que pueda adquirir el oxígeno. Este intercambio gaseoso, esta homeostasis, se realiza a nivel alveolar. En la tercera imagen podemos apreciar al corazón con las arterias y las venas. Aquí hay similitudes y diferencias. Es importante destacarlos, ya que la fisiopatología pues destaca en la estructura de las arterias y de las venas. Primero, la primera similitud es el tamaño de las arterias y de las venas. Tenemos que hay vasos de pequeño calibre, que son los que están hasta acá abajo, de mediano calibre y de gran calibre, también llamados de pequeño tamaño, de mediano tamaño y de gran tamaño. Y tenemos unas estructuras que son intermedias entre las arterias y venas, que son los capilares, los cuales van a estar constituidos por células endoteliales. Aquí les puse cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes. Primero vamos a ver las similitudes, que es lo que estamos abordando en la diapositiva pasada. Aquí podemos apreciar que los vasos, tanto de arterias y venas,
van a tener diferentes tamaños, pequeño, mediano y gran calibre. Las capas que contienen los vasos realmente son tres. La túnica externa es todo lo que ustedes observan por fuera. La túnica media es lo que va a estar constituido por una capa muscular. Este músculo es tejido liso, músculo liso. Si hacemos un pequeño recordatorio, recordemos que hay tres tipos de músculo. Es músculo cardíaco, que está específicamente en el corazón, músculo esquelético, que está constituido por todos los músculos del organismo, y el músculo liso, que se va a encontrar en vísceras, y en este caso en las arterias y en las venas, ¿sale? Y también tenemos una túnica interna, que va a estar constituida por células endoteliales. Yo les hago una semejanza con un tubo de PVC. El tubo de PVC, lo blanco son las células endoteliales, y el orificio que está dentro de este tubo de PVC es la luz, o lo que se conoce también como lumen. ¿Sale? Entonces estas son las similitudes entre arterias y venas. Las diferencias son tres. Primero está la dirección en la que fluye la sangre. A nivel arterial, recuerden que la sangre va a salir del corazón. Y si hacemos un poquito de recordatorio de lo que vimos en la diapositiva pasada, la aorta va a llevar la sangre del ventrículo izquierdo hacia todo el demás organismo, hacia todos los demás sistemas. Entonces, la dirección en la cual las arterias llevan la sangre es centrífuga, es decir, va del corazón hacia los diferentes tejidos, mientras que las venas van a llevar una dirección centrípeta, es decir, van a recolectar la sangre de los tejidos hacia el corazón. ¿Sale? Entonces esa es la primera diferencia, la dirección en la cual viaja la sangre. Después tenemos que en la túnica media, si bien recordamos, habíamos comentado que las arterias y las venas tienen tres capas. Sin embargo, hay una diferencia en la segunda capa, que es la túnica media. Observen cómo el músculo liso de la arteria es más grueso que el de la vena, ¿sale? El músculo nos va a asegurar en que la sangre viaje de una manera adecuada, en la presión correcta. Entonces, esta diferencia en la capa muscular, tanto de la arteria como la vena, nos va a dar nuestra tercera diferencia, ¿vale? Que son las válvulas. Como lo observan, las venas, al tener una capa muscular más delgada, necesita de una estructura que asegure la dirección de la sangre. Entonces, las venas sí tienen estas válvulas. Estas válvulas evitan que la sangre retroceda. Y las arterias no tienen estas válvulas, por lo mismo de que tienen un músculo, músculo liso más grueso, una capa más gruesa, permite y asegura la presión de la sangre. ¿Sale? Ahora sí, vamos a abordar acerca de la irrigación o de la vascularización. Como bien les había comentado en la tercera diapositiva, podemos observar la circulación. Recuerden que la aorta sale o está conectado con el ventrículo izquierdo, ya que este va a eyectar la sangre hacia la aorta y lo va a dirigir hacia los diferentes tejidos. Podemos apreciar esta arteria de gran calibre, que es la aorta, y tiene tres vertientes o tres pequeños vasos que salen de esta. Ya lo voy a colocar con pluma para que se observe mejor. Vamos a tener dos lados, el lado derecho y el lado izquierdo. La diferencia en el origen de las arterias del lado derecho es que vamos a tener una estructura que se llama tronco brachiocefálico. Este tronco únicamente se encuentra del lado derecho, sale del lado izquierdo no. El tronco brachiocefálico derecho me va a originar otras dos arterias, va a haber una bifurcación. Hay que entender estos términos. Una bifurcación es cuando un vaso se va a dividir para formar nuevos vasos.
Se puede llamar bifurcación o ramificación, ¿sale? Y una anastomosis es la unión de dos vasos para formar una nueva estructura. Estos términos los vamos a ver continuamente en lo que es irrigación de cabeza, ¿sale? Entonces, el tronco brachiocefálico me va a originar dos arterias. La primera, de color azul, es la carótida común, en este caso derecha, y también me va a originar la subclavia por el mismo lado derecha. A partir de la subclavia y de la carótida, las arterias se siguen ramificando igual, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. La única diferencia, repito, es el origen. Del lado derecho existe un tronco, ¿sale? Se llama tronco brachiocefálico, mientras que del lado izquierdo la carótida común sale directamente de la aorta, al igual que la subclavia, ¿sale? Se las voy a marcar. Aquí tenemos la carótida común, pero en este caso izquierda. Y de este lado tenemos la la subclavia, pero en este caso izquierda, ¿sale? Si se dan cuenta, a partir de estas ramificaciones las arterias salen de manera par, es decir, lo que se encuentra del lado derecho también se va a encontrar del lado izquierdo. Le voy a hacer zoom para que lo puedan apreciar mucho mejor. Ya le vamos a hacer un recordatorio. Tenemos la aorta. De la aorta se observan tres arterias. Del lado derecho, la primera arteria se llama tronco brachiocefálico, del cual se van a originar la carótida común derecha y la subclavia derecha. Del lado izquierdo no tenemos un tronco. La carótida común izquierda y la subclavia izquierda salen directamente de la aorta, ¿sale? Hasta acá tenemos la primera diferencia del lado derecho y del lado izquierdo. Después de la carótida van a seguir ramificándose. Hay que tener en cuenta que la irrigación cerebral va a estar dada por muchísimas arterias. También la irrigación en cuello, en cara, se van a proveer por diferentes arterias. Aquí lo único que me interesa es que comprendan cómo va a llegar la irrigación a cabeza, ¿sale? Tenemos que la carótida común, tanto derecha como izquierda, va a tener diversas ramificaciones, dos principalmente. Vamos a ver una bifurcación. De color verde les marqué la carótida interna, en este caso es la izquierda, y de acá la derecha. Y de color vino les voy a colocar la carótida externa, en este caso izquierda, y de este lado la carótida externa derecha. Como les mencionaba, a partir de la subclavia y la carótida común, las ramificaciones van a ser iguales tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Le haré zoom, ¿sale? Tenemos carótida común, derecha, izquierda, se bifurca. Tenemos carótida interna, la carótida externa. Carótida interna, derecha, carótida externa, derecha. Es importante mencionar que la carótida interna va a proveer de sangre hacia lo que es cabeza, es decir, va a penetrar las meninges y va a estar irrigando los lóbulos anterior, medio y lateral, en este caso frontal, parietal y temporal. Y la carótida externa me va a proveer de sangre hacia cara, ya sea piel o músculos, ¿sale? Hasta acá esto me va a proveer la irrigación anterior.
tenemos dos sistemas: sistema anterior, que es el que les acabo de mencionar, que se va a dar a través de la carótida común, y un sistema posterior, que va a estar dado por la arteria vertebral. Como les mencionaba, de la arteria subclavia van a existir diversas ramificaciones. Ahorita la que nos interesa mayormente es la arteria vertebral. Observen, aquí tenemos la subclavia derecha y la subclavia izquierda. De esta va a salir unas pequeñas ramas que son las arterias vertebrales. ¿Qué pasa con las arterias vertebrales? Estas van a tomar el orificio o el agujero de las apófisis transversas. Recuerden que tenemos nuestra vértebra. La vértebra tiene apófisis transversas, tiene un cuerpo, y posterior a esta la apófisis espinosa. Recordemos un poco lo que vimos el semestre pasado, y las apófisis transversas van a tener orificios. O sea, estos orificios son precisamente para que las arterias vertebrales pasen dentro de estos y puedan llevar la circulación hacia el cerebro. En la imagen de la derecha podemos apreciar esta parte, ¿sale? Aquí vemos que es una imagen lateral derecha. Ustedes me dirán, a lo mejor por la cara sé que es derecha, pero recuerden esta estructura, ¿sale? Recuerden el tronco brachiocefálico. El tronco únicamente se va a encontrar del lado derecho de nuestro cuerpo, ¿sale? Entonces aquí se aprecia el tronco brachiocefálico y se puede apreciar la ramificación, la subclavia derecha y la carótida común. Se aprecia cómo la carótida asciende y a nivel del cartílago tiroideo se bifurca, ¿sale? En la carótida interna y en la carótida externa. Como les comentaba, la carótida interna asciende, penetra a nivel de meninges y me va a irrigar. Como saben, la carótida interna va a tener 7 porciones. No me interesa que se aprendan las porciones, lo que me interesa es que comprendan que la carótida interna va a irrigar lóbulo frontal, parietal y temporal. La carótida externa, como lo observan, va a llevar la sangre hacia cara, como les comentaba, a piel y a músculos de cara. Van a tener pequeñas ramificaciones que también van a irrigar cuello, ¿sale? Pero no me voy a meter en esta parte. De la arteria subclavia, tanto derecha como izquierda, va a existir una pequeña arteria, como aquí se les mencionaba, de color verde, que es la arteria vertebral. La arteria vertebral, repito, va a pasar por los agujeros de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Se le pasa a través de ella, asciende, penetra meninges y a nivel del agujero magno va a llegar, ¿sale? En la base del cráneo. Y se acuerdan los términos que les mencionaba: bifurcación o ramificación cuando una arteria se divide, y una anastomosis cuando dos vasos o dos arterias se unen. Entonces aquí tenemos la arteria vertebral derecha, la arteria vertebral izquierda, existe una anastomosis y esta anastomosis va a generar la arteria basilar. Nuevamente la arteria basilar va a tener diferentes pequeñas arterias que me van a estar irrigando tronco y cerebelo. Lo importante de la arteria basilar es que va a tener una bifurcación para que puedan originarse las arterias cerebrales posteriores. ¿Cuál es lo importante de las arterias vertebrales, de las arterias cerebrales posteriores? Que me va a estar dando la irrigación del lóbulo occipital. Más adelante, en otras diapositivas, vamos a observar la importancia de cada una de las arterias. Uniendo el sistema posterior, que se va a dar por la arteria vertebral, y el sistema anterior, que se va a dar por la arteria comunicante, la arteria carótida interna, me va a dar el círculo arterial cerebral, es decir, va a formar este sistema, lo que también se conoce como el polígono de Willis.
Y esto es de suma importancia porque las enfermedades cerebrovasculares o vasculares cerebrales se van a adquirir este problema en diferentes lugares de las arterias, ¿sale? Vamos a analizar diferentes imágenes para que quede comprendido bien de dónde a dónde van las arterias, de dónde se originan y a dónde van a llegar con la sangre. Tenemos nuestra aorta y tenemos la ramificación. Si lo observan, la primera imagen está compuesta por cráneo y por vértebras, más lo que es el encéfalo y las arterias. En nuestra segunda imagen ya no tenemos lo que son los cuerpos vertebrales ni el cráneo, únicamente tenemos el encéfalo y las arterias. En la primera imagen podemos observar a la aorta, la cual pues va a tener su lado derecho, porque recuerden que del lado derecho tenemos al tronco brachiocefálico, se bifurca para tener la subclavia derecha y la carótida común, también derecha. De la carótida común existe una bifurcación, la cual genera la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. La carótida interna penetra las meninges y va a irrigar cerebro. La carótida externa pasa a piel y a músculos faciales y me va a estar dando irrigación en esta zona. Asimismo, la arteria subclavia me va a tener diferentes ramificaciones, pero la que me interesa más es la arteria vertebral. Como les mencionaba, pasa a través de las apófisis transversas y a nivel del tronco encefálico se anastomosa, es decir, se une para generar la arteria basilar, y esta la podemos apreciar mucho mejor en esta imagen. Tenemos la arteria carótida común, la externa se va a piel de cara, también a músculos de cara, la interna penetra y me va a estar dando irrigación en el cerebro. Las arterias vertebrales se anastomosan y me van a generar la arteria basilar. La arteria basilar, como bien les mencionaba, van a tener diferentes ramificaciones pequeñas que me van a irrigar cerebelo y el puente de Barolio. Como lo podemos observar, este es el polígono de Willis, ¿sale? De la arteria basilar hay una ramificación que va a dar las arterias cerebrales posteriores. Para poder comunicar el sistema posterior y anterior, tenemos arterias que se llaman comunicantes. El sistema posterior se va a comunicar con el sistema anterior gracias a la arteria comunicante posterior. La arteria cerebral media va a originarse gracias a la carótida interna, al igual que la arteria cerebral anterior. Y para poder conectar el lado derecho con el izquierdo existe una arteria comunicante anterior. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento en futuras diapositivas para que se vea o se aprecie de una mejor manera. Nuevamente recalcamos, volvemos a colocar esta imagen para que se observe cómo el sistema anterior, que está provisto por la arteria comunicante interna, por la arteria carótida interna, y el sistema posterior por la arteria vertebral. Aquí en estas imágenes podemos apreciar de una mejor manera lo que son desde el corazón y hasta las venas y arterias que van a estar drenando y dando irrigación hacia nuestro cerebro. El corazón, repito, tiene 4 cavidades que me va a originar diferentes arterias y venas. Como principal fuente tenemos la aorta, que se va a dividir. Si se dan cuenta, la aorta tiene una orientación hacia posterior. La aorta va a tener 3 ramas. La primera del lado derecho es el tronco brachiocefálico, que me va a originar la arteria subclavia y la carótida común. La arteria subclavia me va a originar la arteria vertebral, ¿sale? Que repito, va a pasar por los agujeros de las apófisis transversas cervicales, asciende y me va a formar la arteria basilar.
¿sale? La que tenemos acá. Hay una anastomosis de la arteria vertebral derecha y la arteria vertebral izquierda se anastomosa y origina la arteria basilar. Recuerden que también del lado derecho del tronco se va a originar la carótida común, que la carótida común asciende y se va a dividir en dos, se ramifica en dos. La interna va a dar irrigación hacia el cerebro y la externa se va a ir hacia cara. Aquí la externa aparece diseccionada. ¿Sale? Lo vamos a apreciar mejor en las diferentes imágenes. Aquí podemos apreciar nuevamente arterias vertebrales, tanto derecha como izquierda, arteria basilar, que va a generar las arterias cerebrales posteriores. Ahorita lo vamos a recalcar en las siguientes imágenes. Aquí tenemos una vista lateral donde se puede apreciar la aorta y las tres arterias que salen de esta: el tronco brachiocefálico para irrigar la parte derecha, la arteria carótida común y la arteria subclavia. Tenemos una vista lateral. Como bien les mencionaba, también se logran apreciar las venas. Recuerden que las venas van a recolectar la sangre con mayor cantidad de desecho metabólico y de dióxido de carbono. Entonces los senos son estructuras cerebrales que se encargan de la recolección de esta sangre y van a llegar hacia la vena yugular. De la yugular tenemos también subclavia y tenemos un tronco que también va a conectar con la vena cava superior. Y recuerden que los que recolectan la sangre del cuerpo es la vena cava superior y la vena cava inferior, para que lleve la sangre hacia el ventrículo, hacia el atrio derecho y después hacia el ventrículo derecho, y este se lleve hacia los pulmones, ¿sale? Y se haga todo este intercambio gaseoso. Pasamos a la imagen del centro, en la cual se puede observar mucho mejor el polígono de Willis. Recalquemos: arterias vertebrales, esta es la derecha, esta es la izquierda, hay una anastomosis, me genera la arteria basilar. De la arteria basilar, como bien les decía, va a haber diferentes ramificaciones que me van a irrigar cerebelo, pero lo importante de la arteria basilar es que se ramifica nuevamente para generar las arterias cerebrales posteriores, derecha e izquierda. De este lado podemos apreciar las carótidas, que es la carótida común derecha y la carótida común izquierda, que se ramificó y se logra apreciar ya de una manera más precisa la carótida interna. Recuerden que hubo una ramificación, o sea, aquí se logra apreciar la ramificación. La carótida común, que se ramifica en carótida interna, y la carótida externa está diseccionada. La carótida interna me va a proveer o me va a originar la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, que me están constituyendo el polígono de Willis o el círculo arterial cerebral. Estas me van a estar proveyendo de sangre, o le van a estar suministrando sangre al lóbulo frontal, temporal y parietal. Y las arterias cerebrales posteriores van a proveer de sangre hacia el lóbulo occipital. Aquí podemos apreciar, tenemos una vista inferior del polígono de Willis, donde se aprecia mucho mejor, y está también añadido lo que es el sistema venoso. Recuerden que el arterial lleva la sangre hacia los tejidos con mayor cantidad de oxígeno y de nutrientes, y el sistema venoso va a recolectar esta sangre para llevarla hacia el corazón y del corazón hacia los pulmones. ¿Qué es lo que pasó en estas imágenes? Se quitó el hemisferio derecho y se logra apreciar de una mejor manera este círculo arterial, ¿sale? Tenemos nuevamente, repito, para recalcar y para que quede claro: arterias vertebrales, anastomosis, generan arteria basilar, una bifurcación
para generar las arterias cerebrales posteriores. De la carótida interna penetra, recuerden que llega a nivel de la base del cráneo y va a originar la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior para dar sangre a todo nuestro cerebro. Aquí se logra apreciar a la arteria basilar que me va a estar irrigando hacia el lóbulo occipital, las carótidas internas que van a generar la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior que me va a estar irrigando toda esta parte del cerebro. Esta es una vista anterior lateral en la cual se logra apreciar de la misma manera el polígono de Willis. Esta imagen muestra más claro cómo se encuentra constituido el polígono de Willis. Voy a marcar cada una de las arterias para que quede mejor comprendido. De color negro voy a marcar las arterias vertebrales. Recuerden que estas se originan de la arteria subclavia, tanto derecha como izquierda. De color negro está la arteria vertebral, tanto derecha como izquierda. De color amarillo, recuerden que hay una anastomosis de la arteria vertebral para formar la arteria basilar. Como bien les mencionaba, tenemos ramificaciones de las arterias, de la arteria basilar, que me va a estar irrigando tronco encefálico. La arteria basilar ya está a nivel del puente de Barolio o de la protuberancia anular. De color verde voy a colocar la arteria cerebral posterior. Recuerden que mi arteria basilar se bifurca para generar la arteria cerebral posterior, tanto derecha como izquierda. Las estoy marcando de color verde para que lo logren apreciar mucho mejor y ahorita le hago zoom. Recuerden que les había dicho que hay un sistema que comunica al sistema posterior que se da por la subclavia y al sistema anterior que se da por la carótida interna, y estas son las comunicantes. Entonces las arterias comunicantes van a comunicar el sistema anterior con el posterior. Las voy a marcar de color morado. Estas son las arterias comunicantes posteriores. De color rojo voy a marcar la arteria cerebral media. Recuerden que esta ya se originó a partir de la carótida interna. Entonces, de color rojo, arteria cerebral media. Tenemos de color naranjita la arteria cerebral anterior, que si lo recuerdan también viene de la carótida interna. Y de color blanco voy a colocar la arteria comunicante anterior. Recuerden que la arteria comunicante va a estar dando esa comunicación, como el nombre lo dice, entre el hemisferio derecho y el izquierdo. Le haré zoom para que se pueda apreciar mucho mejor. ¿Sale? Negras, de color negro, son las arterias vertebrales. De color amarillo, la arteria basilar. De color verde, la arteria cerebral posterior derecha e izquierda. Quienes van a comunicar el sistema posterior con el anterior es la arteria comunicante posterior, tanto derecha como izquierda. El sistema anterior, que se va a originar a través de la carótida interna, tenemos la arteria cerebral media, tanto derecha como izquierda, y la arteria cerebral anterior. Estos dos sistemas, tanto el derecho como izquierdo, se van a comunicar por la arteria comunicante anterior. ¿Sale? Entonces, este es nuestro polígono de Willis, o nuestro sistema o nuestro círculo arterial cerebral. Ya con una vista en el encéfalo podemos apreciar nuevamente lo que vimos en esta imagen aquí.
tenemos arterias vertebrales, se anastomosan, forman la arteria basilar, generan la arteria comunicante posterior, la arteria cerebral posterior que comunica con el sistema anterior gracias a la arteria comunicante posterior. La arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior se originan por la carótida interna, se unen gracias a la arteria comunicante anterior. Entonces repito, arteria vertebral, arteria basilar, arteria cerebral posterior, arterias comunicantes, arteria cerebral media, arteria cerebral anterior y arteria comunicante anterior. ¿Sale? Nuevamente aquí se logra apreciar, esta es una vista inferior, pero ya tenemos las demás estructuras que acompañan a este círculo. Estas imágenes son sencillas pero fáciles de comprender. Volvemos a apreciar nuestra aorta, subclavia, arteria vertebral, carótida común, carótida interna que penetra y va a irrigar lóbulo temporal, frontal y parietal. La carótida externa irriga cara. La arteria vertebral va a ascender, se anastomosa, genera en la arteria basilar, se ramifica en arteria cerebral posterior y me va a irrigar el lóbulo occipital. Y la arteria basilar me va a irrigar el cerebelo. Aquí podemos apreciar otra imagen en la cual se aprecian las áreas de irrigación. La arteria carótida interna penetra y se ramifica para generar la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, ¿sale? Que me van a estar proveyendo de oxígeno o de nutrientes en esta área. Repito, lóbulo frontal, parietal y temporal. Como importancia funcional tenemos que las arterias del círculo arterial van a tener una importancia en cuanto para nosotros como oficios en la parte de los signos y síntomas con el paciente. La arteria cerebral anterior, que está marcada de color azul, observen cómo va a estar va a estar proviendo de oxígeno al lóbulo, a partes del lóbulo frontal y parietal. Esta va a estar irrigando áreas que van a controlar funciones sensitivas y motoras de miembros inferiores, al igual que funciones mentales superiores como las que habíamos visto en el semestre pasado, y en este caso abordamos motivación y discernimiento. La arteria cerebral media, marcada de color rojo en esta imagen, va a tener una distribución a nivel del lóbulo parietal y temporal, y pues va a tener funciones que se relacionen con la parte motora y sensitiva de miembro superior y cara. Y recuerden que en esta parte también tiene la función del lenguaje, la personalidad y la motivación. Y la arteria cerebral posterior, marcada con color verde, va a tener una irrigación hacia el lóbulo occipital, lo cual tiene función visual. Y por lo tanto, al haber alguna alteración en estas arterias, va a generar alteraciones en los cuerpos. Recuerden, ahorita vamos a ver la sintomatología de pacientes con EBC, pero recuerden que este tipo de pacientes regularmente tienen afectación de la mitad del cuerpo, tanto superior como inferior. Tienen alteraciones del lenguaje y problemas de memoria. Entonces se relacionan con las arterias que están afectadas. Tenemos que la arteria basilar tiene ramificaciones. Recuerden que la basilar se origina por la anastomosis de las arterias vertebrales. Entonces estas arterias se anastomosan, forman la arteria basilar, y la basilar va a tener ramificaciones, que era lo que les mencionaba. Tenemos la arteria cerebelosa inferior posterior, que es esta, que se va a encontrar en la base del cuarto ventrículo, casi a nivel del bulbo raquídeo,
y precisamente me va a estar irrigando la base del cuarto ventrículo y parte del bulbo raquídeo, también conocida como médula oblongada. Tenemos la arteria cerebelosa anterior, que es el AICA, que me va a estar irrigando la parte inferior del cerebelo y parte del puente. Recuerden que este es el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo. Entonces, la arteria cerebelosa anterior me va a estar irrigando el puente y la región inferior del cerebelo. Y por último, la arteria cerebelosa superior me va a estar irrigando parte del puente en la región superior, el mesencéfalo y, por obvias razones, el cerebelo en su región anterior y superior. ¿Sale?